Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14. Gloria a Cristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dios del cielo y de la tierra, una vez más, gracias. Señor, reconocemos, Señor, siempre nuestra debilidad para poder predicar tu palabra fielmente. Sin tu ayuda, Señor, nosotros no podemos ser fieles. Sin tu ayuda, Señor, nosotros no podemos cambiar a nadie, Señor. Es tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, Señor. Él es el que hace las transformaciones y Él es que usa las palabras débiles del predicador que truenen en los corazones de los creyentes. Por eso traemos, Señor, esta ofrenda de pan y peces, Señor, pidiendo que tú la multipliques en la vida de los creyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Vamos a hablar, hermano, en esta mañana bajo el tema la verdadera paternidad espiritual. ¿Cuál es el tema? Muy bien. Y la ventaja, mis hermanos, que presenta la predicación expositiva, el predicar consecutivamente un pasaje, es esta. Porque estos son de los pasajes que un pastor o predicador normalmente no lo va a elegir para predicar. Estas son de las citas bíblicas en las que usted pudiera saltar y comenzar en el capítulo 5 o en el capítulo 6 o en cualquier otro capítulo. Pero este capítulo 4 no solamente confronta a la iglesia, sino que también confronta a los pastores y a los ministros del Señor y confronta al liderazgo. De manera, mis hermanos, que como diría el apóstol Pablo a los Efesios en el libro de los Hechos, él le dice: yo no rehusé poderle hablar y predicarle y enseñarle todo el consejo de Dios. La iglesia necesita todo el consejo de Dios. La iglesia necesita tener una dieta completamente balanceada de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se nos predique la Biblia y que se nos enseñe todo lo que ella dice, porque lo que ella dice nos bendice a nosotros. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera, a modo de introducción, utilizar un ejemplo de un niño que su padre lo reprende. Imagínese a un niño que su padre lo amonesta y le habla duro y le dice que va por mal camino, que tiene que cambiar, que está muy mal. Y cuando el padre lo reprende con palabras un poquito ásperas, un poquito duras, lo que el niño hace es que se ríe.
como si se estuviera burlando. Lo que el niño hace es como si lo que se le estuviera diciendo le causara risa. Yo me imagino que eso preocuparía grandemente al padre, porque siente que está perdiendo toda la autoridad con sus hijos. Y es muy probable que esto sea lo que esté pasando en este escenario que nosotros hemos leído. Porque el apóstol Pablo, de alguna manera, no es que esté perdiendo autoridad porque él no la tuviera, sino por la falta de respeto que tenían muchos miembros de la congregación de Corintios hacia el apostolado de Pablo. Ellos no lo asimilaban como un verdadero apóstol. Ellos decían que él era un infiltrado y que él no tenía autoridad. De manera que el apóstol Pablo tiene que comenzar a hablarle un poquito áspero, un poquito fuerte, llamarle la atención. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, lo primero que nosotros vamos a ver, el primer punto que nosotros vamos a ver es las actitudes y acciones de un padre espiritual. Las actitudes y acciones de un padre espiritual. Yo quiero que nosotros veamos cuáles son esas actitudes y esas acciones que se espera que tenga un padre espiritual para con sus hijos espirituales. Y el primer punto que vamos a ver, la primera actitud es que un padre espiritual nunca humilla a sus hijos. Un padre espiritual nunca humilla a sus hijos. Vaya conmigo al versículo 14. Mire lo que dice acá. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo ya le ha dicho muchas cosas y la semana pasada ustedes vieron como el apóstol Pablo le hablaba con un lenguaje completamente cargado de ironía. Le decía, ustedes supuestamente están reinando, ustedes supuestamente están coronados, ustedes supuestamente están saciados, mientras nosotros los apóstoles todavía no reinamos, mientras todavía nosotros no estamos saciados, mientras nosotros todavía nos hacen falta muchas cosas, ustedes se sienten completos. Y el apóstol Pablo le ha dicho a ellos que son orgullosos. Le ha dicho a ellos que tiene un espíritu de división. El apóstol Pablo le ha llamado la atención de manera fuerte y le ha dicho, nosotros solamente somos administradores de la gloria de Dios en esta tierra. Así que la intención, cuando el apóstol Pablo le llama la atención, le habla de manera un poquito fuerte, no es para que ellos se avergonzaran. No es para que ellos tuvieran vergüenza, pero deberían de avergonzarse. Esa no es la intención del padre hacia el hijo, de humillar a su hijo o de que su hijo se sienta avergonzado, pero el hijo debería sentir vergüenza cuando el padre le llama la atención. El hijo debería sentir esa contrición de espíritu, ese deseo de arrepentimiento debería de ser logrado por la corrección del padre. Ese arrepentimiento que trae vergüenza debería de producirse en aquel hijo que es reprendido. Mis hermanos, y la reprensión, eso es lo que trae. La reprensión, más que vergüenza, debe de traer un espíritu de arrepentimiento y de contrición espiritual. Mire lo que pasa en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10. Mire lo que debe de producir la contrición, lo que debe de producir la llamada de atención, lo que debe de producir la amonestación del apóstol. Mire, dice así, ahora me gozo. Eso es en 2 de Corintios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a la misma iglesia que él lo reprende en la primera carta. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, escuche esto, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
El apóstol Pablo le dice, yo con la ayuda del Espíritu Santo logré contristarlo. Logré reprenderlo y que ustedes pudieran contristarse y sentirse avergonzados. Pero no una vergüenza para con los hombres, no una vergüenza para con Pablo, sino una vergüenza para con Dios. Porque la contrición, el arrepentimiento la contrición que viene del Señor, la tristeza que viene de Cristo, es una tristeza para arrepentimiento. No es una tristeza para humillar y para menospreciar a los hijos. Así que, mis hermanos, la amonestación del apóstol Pablo es como de un padre a un hijo. Y así debe de ser la amonestación de los pastores, la amonestación entre creyentes debe de ser como la de un padre hacia un hijo. De manera, mis hermanos, que no puede ser una amonestación para humillar y para tirar por el suelo al creyente. Por eso el autoritarismo que se ve hoy en muchas iglesias no es bíblico. Ese autoritarismo donde el pastor es el papaupa, donde nadie le puede decir nada, donde él llama la atención y reprende a todo el mundo y le dice a la gente cualquier cosa, ese autoritarismo no es bíblico. Esa humillación donde hay que decirle padre al pastor, donde hay que decirle daddy en inglés. Gloria al Señor, eso no es bíblico. Somos llamados a corregir con mansedumbre, mis hermanos. La actitud de un padre espiritual es llamar a sus hijos con mansedumbre. El mismo apóstol en el capítulo 6 de Gálatas dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido, no es que me lo contaron, no. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, muestren su espiritualidad, prácticamente le dice, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Es un espíritu de mansedumbre el que debe reinar en el pastor o en el líder que llama la atención. Nunca colocándose como si ellos estuvieran por encima de los demás, porque al final el mismo apóstol dice, no sea que tú también seas tentado. Tú estás hecho de la misma categoría y del mismo nivel que el hermano que ha caído. Así que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre y un espíritu de amor al corregir a las personas. Un padre espiritual nunca va a humillar a sus hijos. La intención de la corrección no es que tú te avergüences con los hombres, no. La intención de la corrección siempre va a ser que tú sientas la vergüenza que produce el arrepentimiento. Mis hermanos, el arrepentimiento produce vergüenza. Usted se siente mal, usted dice, wow, ¿por qué le fallé al Señor? ¿Por qué yo volví a cometer el mismo error? Y esa vergüenza tiene que llevarte de rodilla delante del Padre. Así que los hermanos que son corregidos deberían sentir en quien lo corrige un espíritu de amor. Él lo hace porque me ama, se le nota que a él le está doliendo también mis pecados como a mí mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos. Un padre espiritual no humilla ni avergüenza a sus hijos. Número 2, un padre espiritual protege a sus hijos de las posibles amenazas. Un padre espiritual protege a sus hijos de las posibles amenazas. Vaya conmigo al verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y aquí, hermano, pudiera verse como si el apóstol Pablo estuviera reclamando un reconocimiento de los corintios, como si él estuviera exigiendo algo que ellos tendrían que darle, como si él estuviera diciéndole, tienen que darme algo, tienen que honrarme a mí porque yo soy su padre. Pero no, hermano. Esa no es la intención. Pablo procuraba guardarlo a ellos de cualquier falsa doctrina y de cualquier falsa enseñanza y de cualquier falso evangelio, mis hermanos. El apóstol Pablo dice, yo soy su padre, y más para adelante vamos a ver por qué él le dice que él es el padre. Y él le dice, aunque ustedes tengan 10,000 años,
yo soy su padre. La pregunta es, ¿qué es un ayo? Un ayo, mis hermanos, era un encargado de cuidar al niño en su proceso de crecimiento y en su proceso de aprendizaje. Él era el encargado de llevar al niño a la escuela, confirmar que el niño hiciera la tarea, confirmar que las asignaciones del niño en cuanto a la parte estudiantil pudiera llevarse a cabo, y era un esclavo dedicado al servicio de ese niño. Y eso solamente lo tenían las familias adineradas. Y el apóstol Pablo le dice, aunque ustedes tengan 10,000 maestros, yo soy su padre. No importa cuántas personas le han enseñado, yo soy su padre, porque yo lo engendré por medio del evangelio. Y esto aquí hay una enseñanza también, mis hermanos. Y es que hay mucha gente en las iglesias que tienen muchos ayos, que tienen muchos maestros en la calle. Ellos aprenden de YouTube, ellos aprenden de Facebook, ellos aprenden de todos lados, pero ellos no tienen padre espiritual. Ellos no se someten a los pastores, a los líderes. Esa gente no tienen un maestro que puedan decir, lo que mi pastor me enseña, eso es lo que yo creo, porque es conforme a la palabra de Dios. Y mucha gente tienen como ayo sus redes sociales, sus predicadores favoritos. Lo tienen ahí y comienzan a buscar. Y déjame buscar los mensajes de la pastora Yesenia Ten, ese es un ayo. Los mensajes del pastor Miguel Sánchez, ese es otro ayo. Los mensajes del pastor Juan Carlos Harrigan, ese otro ayo, pero no tienen un padre espiritual. Y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo reclamaba su paternidad hacia la iglesia, mis hermanos. Y hay gente, mis hermanos, que están aprendiendo de todos lados, menos de su congregación. Ellos no les interesa ni siquiera anotar lo que su pastor les diga. No le interesa anotar las predicaciones, se le envía el mensaje, el link de la iglesia para que usted escuche y repita nuevamente la palabra del Señor en sus oídos, pero esos links a ustedes o quizás a algunos de ustedes no le importa. Y eso se ve en las reproducciones. ¿Cuáles son nuestros ayos? ¿Cuáles son la gente que están dejando las enseñanzas de Cristo en nuestros corazones? Y eso se debe, mis hermanos, al factor de que la gente, la mayoría, muchas personas no saben ser ovejas. No saben ser ovejas. Ellos no saben someterse y ser oveja. Tienen que estar en algún momento o dirigiendo o haciendo otras cosas, pero no saben ser ovejas. Y los creyentes de esta generación muchas veces comen el manjar o la comida de todo lado, menos disfrutan el manjar que se sirve todos los domingos en su propia congregación. Hermanos, y esto debe llamarnos la atención a nosotros. Porque el apóstol Pablo le dice, aunque ustedes tuvieran muchísimos ayos, yo soy su padre espiritual. Yo soy el que le sirvió la comida para que ustedes inicialmente pudieran llegar al camino del evangelio por medio de la predicación de la palabra. Y también esto se debe a que también hace mucha falta pastores fieles y predicadores fieles a la palabra del Señor. Yo creo que en este tiempo sucede lo que sucedía en el tiempo de Israel. En algunas ocasiones escaseaba la palabra. Y al haber escasez, yo quiero escuchar lo que venga de donde venga, mis hermanos. Pablo le dijo a ellos, yo a ustedes lo engendré por medio del evangelio. Es el evangelio de Cristo el que da a luz a los creyentes. Pero Pablo dice la Biblia que fue él que lo engendró y el evangelio lo trajo al mundo del Cristo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser fiel en todo lo que la palabra del Señor nos manda. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo lo está cuidando. Le está diciendo, miren, yo soy su padre espiritual. Y eso nos va a llevar
al tercer punto de de las acciones que un padre espiritual debe de hacer. Un padre espiritual debe de ser digno de imitar. Un padre espiritual debe de ser digno de imitar. Pablo le dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Por eso él dice, yo soy su padre, imítenme a mí. Y en esta generación donde los hijos abiertamente no quieren parecerse a sus padres. Y los padres le dicen a los hijos, mira, óyeme, no te parezca a mí. No te parezca a mí, pero en el tiempo del apóstol Pablo no era así. En el tiempo del apóstol Pablo, los hijos anhelaban que parecerse a sus padres, y los padres querían que sus hijos se parecieran a ellos. De manera que hasta si ellos eran carpinteros, el hijo salía carpintero. Si ellos eran de alguna manera ganaderos, los hijos eran ganaderos, mis hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Imítenme a mí, que yo soy su padre. Por eso la conducta de los padres espirituales tiene que ser una conducta fiel a la palabra del Señor. Porque ellos deben de ser dignos de imitar. El padre espiritual tiene que ser digno de imitar. Debe de ser una persona que cuando tú la veas pueda decir, yo quiero parecerme a él. Bendito sea el Señor. ¿Y tenía Pablo alguna autoridad? ¿Tenía Pablo alguna autoridad para decir que lo imitasen a él? ¿Era digno de que se le imitara? Solamente tendríamos que andar por algunas partes de la palabra del Señor y darnos cuenta la calidad de hombre que este hombre era en su estilo de vida. Mire lo que dice Filipenses 4:11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Escuchen a este hombre hablar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, oiga, escuche esto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, este era un hombre digno de imitar. En la escasez le decía, yo estoy enseñado, yo he aprendido a mantenerme en la escasez. Y yo puedo decir en medio de la escasez y en medio de la necesidad, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Era un hombre digno de imitar en cuanto al sufrimiento del apóstol Pablo. En su segunda carta, en el capítulo 11, verso 23, escuche detenidamente, hermano, parte del currículum y de las cosas que este hombre vivió. En trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Escucha el currículum, hermano. 3 veces he sido azotado con vara. En peligro de río, peligro de naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además, escucha aquí, además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo eso que yo he sufrido, aparte de eso, la preocupación que yo siento por todas las iglesias. Entonces, mis hermanos, era un hombre completamente digno de imitar, y él mismo, Pablo dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. Irreprensible, no se le podía llamar la atención en cuanto a la ley y en cuanto a su propia conciencia. Él dice que ni él mismo se acusa. Mis hermanos, ni él mismo se acusa, tenía una conciencia limpia. Por eso más adelante él puede decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Bendito sea el Señor. Pablo se consideraba un ejemplo fiero, una copia fiel y fidedigna, aunque con debilidad, del Señor Jesucristo. Alguien que se atreva a decir, si es muy difícil ver a Cristo, mírenme a mí. Mis hermanos, era digno de imitar. Por eso el apóstol Pablo dice, si a ustedes se les complica ver a Cristo de alguna manera, miren el ejemplo en mí. Yo soy su padre. Imítenme. Imítenme. Oh, hermano, que el Señor nos dé ministro como el apóstol Pablo. Que el Señor nos dé ministro como este hombre. Que el Señor nos dé hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, que están dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. Oh, hermano, quisiera yo, hermano, que el Señor pudiera usarme como este hombre. Que yo pudiera ser modelo, en ejemplo, en fe, en conducta y en pureza para la iglesia del Señor. Oh, hermano, que el Señor nos dé hombre como Pablo. Que el Señor nos dé hombre como este hombre para nosotros poderlo imitar. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Hay hombres y hay mujeres que el Señor ha puesto a tu lado. Escucha bien, iglesia, monte de alabanza. Hay hombres y mujeres que el Señor ha puesto a tu lado para que tú lo imites a ellos y para que tú aprendas de ellos. Hay hombres que el Señor te ha dado a tu lado, mujer de Dios. Dios te ha puesto hombre para que tú lo imites, para que tú aprendas de ellos. Hombre de Dios, Dios te ha puesto mujeres para que tú aprendas de ellos, para que tú la imites. Observa sus acciones, observa cómo actúan, cómo caminan, cómo se comportan. Y fíjate en ellos, olvídate de sus debilidades porque tendrán muchísimas. Pero observa a esos hombres. Porque esa gente van a servir de testigo en el día del juicio en tu contra. Dios va a decir, recuerda que te puse a un hombre o una mujer fiel delante de ti para que camines fiel delante de mí y tú no hiciste nada, no lo imitaste. Es que yo no tenía ejemplo. No. Te dirá el Señor, te di ejemplo de más. Te puse gente que oraban para que tú te motivaras a orar. Te puse gente que leían la palabra para que tú leyeras. Te puse gente que meditaba para que tú meditaras y no lo hiciste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por esto mismo, mis hermanos, el verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un padre espiritual es digno de imitar. Observe la confianza que el apóstol Pablo tiene en su hijo Timoteo. Y mire cómo él dice, mi amado hijo y fiel. Miren la confianza que Pablo tiene en Timoteo, hermano. Es una confianza que él dice, yo lo he enviado a ustedes para que él modele mi conducta entre ustedes. ¿Usted está entendiendo? Yo le he enviado a Timoteo para que él modele esa conducta mía en ustedes. Y se cree que el apóstol Pablo no envió la carta con Timoteo, sino que Timoteo, él lo envió antes para que Timoteo estuviera entre los corintios y pudiera modelar las acciones del apóstol Pablo, o sea, las acciones de Cristo entre los corintios. Y esto se cree porque el capítulo 1, versículo 1, lo que dice es que el apóstol Pablo y su hermano Sóstenes le envían la carta. Y en el capítulo 16 solamente lo que se menciona a Timoteo diciéndole que lo reciban en el Señor como un hijo amado. De manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo no envía a Timoteo con la carta, sino que lo envía solamente para que modele y para que guíe a la iglesia con sus acciones. Pablo confiaba fielmente en su hijo Timoteo.
Pablo confiaba fielmente en que su hijo Timoteo iba a llevar a cabo todas las palabras que él había aprendido de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Y aquí hay una enseñanza interesante y quisiera ilustrarlo con la siguiente pregunta o el siguiente ejemplo. Si aquí en el Edén, entre las iglesias que están a nuestro alrededor, todas esas iglesias, alguna iglesia tiene una situación y viene a buscar aquí dentro de nosotros y dice, pastor, envíeme un hermano o una hermana que me sirva de modelo, de ejemplo, de fe, de conducta, de pureza, de santidad, de devoción, de santificación. Envíeme una hermana o un hermano que modele a Cristo dentro de nuestra congregación. La pregunta sería, ¿usted sería la primera persona en la que el pastor pensaría? ¿O en que los líderes pensarían? ¿Usted sería esa persona que puede ser enviada a otra iglesia a modelar a Jesucristo? Hermano, esto debe de llamarnos la atención y ponernos a mirarnos a nosotros mismos si nosotros somos ejemplos a otros. Si otros pueden ver a Jesús en nosotros reflejado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es usted ese miembro que el pastor y que la iglesia va a pensar en enviarlo a otra congregación o a otros hermanos a mostrar a Jesucristo? Una iglesia saludable produce hombres fieles. Oh, hermano, cuánta falta de Timoteo estamos. Estamos en necesidad de Timoteo, hermano. Hombres en la que podamos confiar a ojos cerrados. Mujeres en las que nosotros no tengamos duda de que van a dar testimonio del Señor Jesucristo. Esta generación le hacen falta hombres y mujeres como Timoteo. Le hace falta hombres y mujeres fieles al llamado y fieles a la palabra del Señor. Una iglesia saludable en medio de un mundo enfermo tiene muchos Timoteos. Yo no me gusta decirle, dele la mano al que está a su lado, pero pregúntele a su hermano, ¿es usted un Timoteo? No, hay gente que no lo están haciendo. Pregúntele, Alba, pregúntele a Emilio, ¿es usted un Timoteo? Timoteo era una réplica, hermano, del apóstol Pablo. Y a pesar de que era joven, el Señor le dice, el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Escucha, joven, lo que te estoy diciendo, porque no hay edad para ser un modelo fiel de Cristo. No hay edad para poder vivir en santidad para Cristo. El apóstol Pablo le dice claramente, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los demás en amor, en fe, en conducta, en palabra, en pureza. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, confiaba en su amigo, en su hijo joven, Timoteo. Ay, hermano, debería llegar el tiempo en que nosotros podamos madurar, quizás a temprana edad como Timoteo. Que nosotros podamos avanzar, hermano, en este camino del evangelio. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo le dice, yo le envié a Timoteo a ustedes para que él modele el ejemplo de lo que realmente debe de ser un creyente, porque un padre espiritual debe ser digno de imitar. Y el apóstol Pablo le envía a Timoteo y le dice que él le va a modelar lo mismo que yo he enseñado en todas las iglesias. ¿Usted está viendo cuántos mensajes tenía el apóstol? Era un solo. Y como él tenía un solo mensaje y él tenía una sola cara y él tenía una sola forma de actuar, para Timoteo era fácil seguirle. Timoteo dice, yo voy a seguir porque él hace lo mismo en todas las iglesias. Él predica el evangelio fiel de Cristo sin añadirle ni quitarle. Es fácil.
Aunque usted vea que las demás iglesias avancen con otros métodos, aunque usted vea que otras iglesias están creciendo porque tienen luces, tienen sonido, tienen un número de cosas, hacen unos shows, unos espectáculos, todas las semanas tienen unas actividades, manténgase fiel predicando a Cristo. Bendito sea el Señor. Y número 2, mis hermanos, vamos a ver la autoridad de un padre espiritual. Ya nosotros vimos las acciones y vimos todas las acciones y las actitudes que tiene un padre espiritual. Ahora vamos a ver la autoridad de un padre espiritual. Y vaya conmigo al versículo 18, por favor. Dice así, capítulo 4, verso 18, dice así: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Escuche este texto, hermano. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La iglesia de Corintio, en su orgullo, había perdido el respeto al ministerio apostólico de Pablo. Ellos pensaban que Pablo quizás era un injertado, un infiltrado, que Pablo no tenía autoridad como los otros 12 apóstoles. Y el Señor, el apóstol Pablo, aquí comienza a reclamar y a mostrar su autoridad. Ellos sentían que Pablo era débil. Ellos tenían una percepción y un concepto de Pablo, de que Pablo era muy fuerte en las escrituras. Cuando él escribía las cartas, era piedra. Pero de frente, dicen ellos, que Pablo era débil e insignificante. Segunda de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ellos pensaban, decían, este hombre cuando nos escribe nos mata, nos da una piedra de carta. Pero cuando viene es endeble, es un blandengue, es un blandito. Y esa era la percepción que ellos tenían de la presencia del apóstol Pablo, porque él actuaba con amor, porque él actuaba con misericordia. Pero ahora él le dice, no crean que solamente yo le estoy escribiendo, yo iré. Yo iré y nos vamos a ver cara a cara. Y aquellos que hablan van a tener que demostrar su palabrería. Y van a tener que mostrar con poder todas las palabras que ellos han dicho. Porque el reino de Dios, mis hermanos, no consiste en palabras, sino en poder. Y hoy la gente habla mucho, hermano. Hoy la gente anda hablando mucho. La gente dice muchas cosas, que yo soy esto, que yo hago lo otro. Ellos tienen muchas cosas que decir, pero pídele que hagan algo. Pídele que hagan algo y que te muestren los resultados de sus hechos. Dile que te muestren cuáles son sus frutos, cuáles son la gente que ellos han engendrado con el evangelio. Pídele que te muestren lo que ellos tienen, el poder del Espíritu Santo. Pídele que te los muestre. La gente que han venido a Cristo, que se han arrepentido con ellos, pídele que te lo muestren. Te encontrará que no tienen nada más que palabra. Te encontrará que no tienen fruto que exhibir y no tienen nada que demostrar, porque solamente tienen mucha palabra. Pero el reino de los cielos, mis hermanos, no consiste en palabra, sino en poder. Mis hermanos, el reino de los cielos consiste en poder en la predicación de la palabra del Señor. Es la palabra que trae el poder del Espíritu Santo en manifestación en los corazones de los creyentes. Mis hermanos, no consiste en palabras. Y hay gente que habla mucho. Y siempre, cada vez que hay que hacer algo, ellos dicen, no, porque yo prefiero que se haga de esta forma. Pero cuando hay que hacerlo, no están. No aparecen. Tú tienes que buscarlo con lupa para que hagan algo. Y el apóstol Pablo le dice, miren,
esa gente que habla mucho, nos vamos a ver. Y ellos van a tener que demostrarme con sus hechos, con sus frutos, lo que realmente ellos quieren exhibir. Por eso, él tenía autoridad, hermano. Porque él era el padre de esta iglesia. Él había fundado la iglesia de Corintios y había engendrado cada creyente que estaba allí. Y ellos podían decir, el apóstol Pablo nos enseñó los primeros rudimentos de la fe. Hermano, y ese tipo de gente que hablaban no tenía nada que exhibir. Nadie podía decir, yo he venido a Cristo por el poder de las palabras que vienen a través de fulano. Yo le pregunto a usted, ¿de cuál grupo es usted? ¿De los que hablan? ¿O de los que están a la punta del cañón con el poder de la palabra del Espíritu Santo en sus bocas? ¿De cuál es usted? ¿A cuál grupo usted pertenece? ¿A cuál grupo usted es llamado? Mire lo que dice la palabra de Dios. Miren, el apóstol Pablo no era una persona que no le dolía la iglesia. No era un hombre indolente que no le dolían los creyentes. Miren lo que dice 2 Corintios 11:29. ¿Quién se enferma? Escuche esto. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Óigame, el apóstol Pablo no era un indolente con su iglesia. Él le dolía todo lo que la iglesia le sucedía. Y a los Gálatas le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se muestre en ustedes. Hermano, él sentía el dolor de las iglesias. Él no era un indolente. Pero ese amor que él tenía no le quitaba la autoridad para reprender a la congregación. Y eso a veces nosotros tendemos a confundirlo, mis hermanos. Wow, el pastor es fuerte. No. Quizás es como el apóstol Pablo, que por amor lo reprendía. Y ese es el evangelio. El evangelio tiene que reprendernos, tiene que llamarnos la atención para que nos enderecemos, mis hermanos. Porque no crea que cuando alguien predica y se para aquí con un mensaje como este, cuando alguien se para a predicarle la palabra de Dios, ya Dios no le ha trabajado a él. Hermano, la palabra de Dios nos corta a nosotros primero. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo le reprende claramente, pero es por amor. Y él sentía el dolor en cada una de esas iglesias. Bendito sea el Señor. Y yo no estoy hablando de un abuso de autoritarismo, de un exceso de autoridad. Estoy hablando de la autoridad que la palabra de Dios le confiere a los ministros. La palabra de Dios les confiere autoridad a la iglesia para obrar en la disciplina eclesiástica. Alguien diría, y es muy duro nosotros expulsar a una gente de la iglesia. Eso es falta de amor. No. Eso es por amor. Eso es por amor que el Señor lo hace, para traer arrepentimiento en el pecador. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el verso 21. Para que usted vea ahora, el apóstol Pablo le da a elegir a ellos qué versión de padre espiritual ellos van a querer. ¿Cuál es la versión de padre que ellos quieren? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cuál es la versión que ustedes quieren? Le pregunta el apóstol. ¿Cuál a ustedes les conviene? ¿Con cuál ustedes se sienten más cómodos? Yo quisiera, mis hermanos, que el Señor siempre venga donde mí con amor y mansedumbre. Yo quisiera que el Señor siempre venga y me corrija y que Él sea mi pastor con amor y mansedumbre. Pero ese pastor del Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, también es el mismo que dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, la vara y el cayado de Dios es la que infunden aliento. Bendito sea el Señor. Hay dos versiones, dice Pablo. ¿Cuáles ustedes prefieren?
Nos vamos a ver la cara pronto. Yo iré pronto y le visitaré y nos vamos a topar uno con otro. ¿Cuál ustedes quieren? ¿La vara o el amor y la mansedumbre? ¿Cuál prefieren? Yo quisiera el amor. Pero si necesito la vara, Señor, usa tu vara en mi contra hasta que yo me arregle. Señor, haz lo que tenga que hacer conmigo, pero corrígeme hasta que yo me parezca al único y soberano Dios de los ejércitos, a Jesucristo. Y una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia sumisa. Es una iglesia humilde. Mis hermanos, sometámonos humildemente a la autoridad y a la vara de Dios. Una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia que ha aprendido que el mensaje de la cruz lleva tanto amor, pero también lleva autoridad y reprensión. Una iglesia que ha aprendido que es saludable, es una iglesia que reconoce que el Señor tiene que enderezarnos, cueste lo que cueste. Si usted ve a un médico, hermano, cómo trata a un paciente con una pierna quebrada, usted dice, wow, qué hombre más malo. Lo jala. Y el hombre llora, ay, me duele. Y él le dice, tengo que hacerlo. Pero póngame una anestesia, es que no va a tomar anestesia en este lado. Aquí sí puedo ponerte una anestesia para que no te duela, pero te voy a alar el pie aunque te duela. Mi intención es que te duela ahora, pero que puedas caminar mañana. Así mismo es el Señor, hermano, con nosotros. Un día podemos caminar y decir, gracias por los jalones, gracias, Señor, por la corrección. Y vamos camino a convertirnos en una iglesia saludable. Monte de Alabanza se va a convertir en una iglesia saludable con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios. No por nosotros los hombres, sino porque el Dios de los cielos está aquí en este lugar para bendecir a su pueblo, para honrar a su iglesia. Mis hermanos, y yo siempre he soñado que Dios va a utilizar a esta iglesia para ayudar a otras iglesias a encaminarse en sus caminos. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo he soñado con eso y sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios lo hará. Aquí van a venir personas y van a preguntar cómo ustedes lo han hecho. ¿Cuál es la técnica? No hay técnica. Cristo sentado en el trono y en el medio del altar a través de tu predicación. Eso es la técnica, no hay otra cosa. Y tendremos Timoteo que le vamos a decir, ve y enséñale. Ve y muéstrale el evangelio. Habrá Timoteo porque Dios nos está encaminando y nos está enderezando con su palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Si hay algún amigo aquí, yo quiero que usted sepa que lo que usted ve en las redes sociales de la iglesia, esa no es la iglesia. Ese dime y direte, ese chimoteo entre un pastor y otro, esa no es la iglesia. Ese grupo de gente que andan por ahí haciendo muchísima avería y muchísimo lío, que salen a predicar y hacen 200 cosas en otros países que se le invitan, esa no es la iglesia de Cristo. Gente que andan como si chivos sin ley, que no tienen pastor. Esa no es la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es donde se le predica a la gente la santa palabra de Dios que nos ayuda a enderezar. Nos ayuda y nos encamina a enderezarnos. Bendito sea el Señor. Así que yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y reconozca tus pecados. Y reconozca que aquí todos somos pecadores al igual que tú. La única diferencia es que estamos en Cristo ya. Y ya no hay ninguna condenación para nosotros. Porque estamos en el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesús en esta mañana.
Si busca libertinaje, este no es el lugar para ti. Pero si busca la libertad en Cristo, bienvenido al club de los pecadores arrepentidos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Estas son las marcas distintivas de un verdadero padre espiritual y la autoridad que este padre espiritual tiene sobre la iglesia. Quiera Dios que nosotros podamos servir a la congregación como hijos humildes y que podamos servir a su iglesia como padres humildes que reconocen sus debilidades y que reconocen también el poder de Dios en medio de su iglesia. Señor, gracias. Oh Dios, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Señor, Padre Santo, en esta mañana nos arrepentimos delante de ti, Señor. Señor, nos arrepentimos delante de ti, Señor. Enséñanos a ser hijos. Enséñanos a ser ovejas. Ovejas pastoreables, Señor. Ovejas pastoreables, Señor. Padre, que seamos humildes ante la corrección. Que seamos, Señor, Padre sensato, Señor. Que podamos asumir, Dios del cielo, tu llamado de atención. Y con humildad decir, Señor, gracias. Yo necesitaba esto, Señor. Permite, Señor, que como hijos podamos imitar, Señor, las acciones de nuestro Padre, Señor, que se parezcan a ti. Y desechar las que no se parezcan, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú levantes hombres de valor en esta congregación. Que tú levantes mujeres de valor, Señor. Oh, Señor, levantas Timoteo, Dios del cielo, en esta mañana. Gente comprometida con tu reino, Dios del cielo, que sean modelo en todas sus acciones, Señor. Señor, levantas Timoteo, Dios del cielo, para la gloria de tu nombre, Señor. Levanta hombre como el apóstol Pablo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.